Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alina Gutiérrez Mariscal y soy investigadora en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y quisiera comenzar agradeciendo la invitación del Museo Nacional de la Revolución para acompañarles con esta conversación en el marco de los 83 años de la expropiación de la industria petrolera durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Para mí es un gusto acompañarles esta tarde. A pesar de ser uno de los regímenes emanados de la revolución que más ha sido estudiado y que tiene múltiples facetas, hoy quisiera concentrarme en la manera en la que el régimen cardenista modificó al Estado en México y algunas de las implicaciones económicas que eso tuvo. Ciertamente, por supuesto que hubo implicaciones políticas y sociales en estas cuestiones que estoy mencionando y que son muy importantes y que están vinculadas entre sí, pero particularmente hoy quiero enfocarme en las cuestiones económicas. Es importante comenzar señalando que el inicio del sexenio de Lázaro Cárdenas en 1934 ocurrió en un contexto de crisis internacional, al menos por dos cuestiones. Por un lado, la crisis económica que explotó en Estados Unidos en 1929 y que supuso no solo mucho sufrimiento humano, sino cuestionamientos profundos a la manera en la que se habían configurado los estados y sus políticas económicas. Las crisis suelen ser momentos en los que las contradicciones y grietas del sistema que siempre han estado ahí se ponen de manifiesto, salen a la luz, se hacen evidentes. En este caso, la crisis de 1929 puso en jaque la propuesta de un Estado que deja hacer, que deja pasar al sector económico y financiero sin intervenir demasiado. Y como seguramente saben, pues la respuesta casi generalizada a esta crisis fue la de un Estado que interviene, que toma parte en la economía y que pone límites al sector privado. Un Estado que se asume como responsable del bienestar de su población. Y bueno, esto ocurrió en Estados Unidos con el New Deal. Alrededor del mundo, empezando por Estados Unidos y llegando hasta los regímenes totalitarios, se vio la intensificación de un Estado interventor, en mayor o menor medida. Y México, por supuesto, pues no fue la excepción, como vamos a ver a lo largo de esta charla. Cuando Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia, las bases políticas del Estado estaban debilitadas y había un deterioro evidente de las figuras más prominentes del grupo sonorense, que era quienes habían ganado la revolución y estaban en el poder. Y por lo tanto, pues era un deterioro de su dominio en la escena política. Al interior de este grupo revolucionario que tenía el poder, la crisis era evidente, y esto se reflejó en continuos cambios de gabinete y 4 presidentes de la República en tan solo 5 años. Y bueno, pues ante un panorama de crisis económica y de crisis política al interior del propio partido, Lázaro Cárdenas se dio cuenta de que necesitaba, en primer lugar, fortalecer el control político de la presidencia de la República. Y para hacerlo necesitaba deshacerse de la influencia que Plutarco Elías Calles había ejercido sobre esta institución. Y bueno, Cárdenas lo consiguió en los primeros 2 años de su gobierno con mucho éxito. Solo de esa manera iba a conseguir ejecutar su proyecto de gobierno expresado en un documento importantísimo, que es el Plan Sexenal de 1933. La importancia de este documento, del Plan Sexenal, es tal que los historiadores económicos que han analizado este periodo lo definen como un cambio de rumbo en el sistema económico de México y como una reformulación del Pacto Federal. ¿En qué sentido? Bueno, porque sin plantear un sistema socialista que eliminara el libre mercado y la competencia, este plan supuso la posibilidad de un Estado que, en nombre de la nación, estaría facultado para regular los intereses privados, públicos e intervenir en el bienestar general de la población
cuando este bienestar estuviese en juego. El cardenismo supuso para México la inauguración de eso que llamamos el nacionalismo económico y que se convertiría en el motor del desarrollo para las décadas siguientes. Un primer aspecto muy notable de lo planteado por este documento publicado en diciembre de 1933 fue que proponía poner en manos del Estado el control de los sectores estratégicos de la economía. ¿Cómo se planteaba lograrlo? Bueno, pues previniendo, lo primero que propuso desde el inicio fue la Ley Federal de Expropiación por causa de interés público, que era una legislación secundaria del artículo 27 constitucional. ¿Cuáles eran esos sectores estratégicos de los que se hablaba? Bueno, pues eran el sector energético, el de comunicaciones, el sector financiero, la minería y, por supuesto, la tierra. Este proyecto de nacionalismo económico también implicaba que el Estado creara las condiciones ideales para que el mercado interno se expandiera y así consiguiera impulsarse el desarrollo. ¿Cómo es que pretendía hacerlo el general Cárdenas? Esto es muy importante entenderlo para comprender que las expropiaciones, como la petrolera, que conmemoramos cada 18 de marzo, no fueron ocurrencias o hechos aislados en medio de muchas otras cosas, sino que formaron parte de un proyecto de Estado que fue planteado en el plan sexenal desde antes que iniciara el gobierno de Lázaro Cárdenas. Es así que desde el inicio de su gobierno se pusieron en marcha una serie de pasos que precisamente estaban encaminados a implementar el plan sexenal. Y bueno, un primer eje de acción que llevaría al fortalecimiento del mercado interno sería la ampliación del gasto público en infraestructura básica, sobre todo infraestructura carretera y en programas sociales prioritarios, particularmente la salud y la educación. A este respecto, podemos decir que Cárdenas redujo significativamente el gasto administrativo y el gasto militar, que para 1934 era, como podemos ver en la imagen, de 61.8% y que para 1940 había pasado a ser de 46.2%. Con esa reducción en los gastos militares y administrativos, se pudieron ampliar los recursos utilizados para el gasto social en educación y en salud, que, por ejemplo, para el mismo periodo 34-40, pasaron a ser del 15% al inicio al casi 20% al final. El gasto en infraestructura básica también aumentó de 23.2% a 34.1% en ese mismo periodo. Es notable, por ejemplo, que fue en este lapso que se hizo por primera vez la distinción entre política de asistencia pública y los beneficios de la seguridad social para los trabajadores formales. La atención en salubridad dejó de ser asistencial para convertirse en un derecho de los trabajadores y en una obligación del Estado. Un segundo eje de acción de este gobierno de Lázaro Cárdenas sería la política de expropiación por interés público y que es fundamentalmente el tema que nos ocupa. Esta política de expropiación incluía, como ya dijimos, los sectores estratégicos y la reforma agraria. Y bueno, el presidente Cárdenas se planteó la expropiación de la industria petrolera, eléctrica, de las comunicaciones y la agraria, y dio todos los pasos necesarios para conseguirlo. De todas estas expropiaciones, la primera que ocurrió fue la agraria. A pesar de que Calles había declarado que el reparto agrario estaba prácticamente concluido, Cárdenas repartió más de 18 millones de hectáreas a más de 1 millón de familias campesinas, supliendo además la necesidad de conocimientos y proyectos que pudieron realizarse gracias a la creación de instituciones financieras del Estado que permitirían a toda esta gente que estaba recibiendo tierras hacer de este reparto algo que realmente les beneficiara, ¿no? Una de esas instituciones, por ejemplo, fue el Banco Nacional
de Crédito Ejidal. A este respecto, en 1934, Lázaro Cárdenas dijo, mientras estaba en campaña, lo siguiente: para la resolución del problema agrario, no entiendo la simple entrega de las tierras a los campesinos. El poder público está obligado a prestar a los ejidatarios toda ayuda moral y material para que prosperen económicamente y para que liberen su espíritu de la ignorancia y los prejuicios. En las banderas de la revolución, por la cual hemos venido luchando y por la cual personalmente he hecho desde 1913, está escrito que debe entregarse la tierra y la escuela a los campesinos. Además de esto, dispuso la creación de cooperativas agrarias o de ejidos colectivos que pudieran competir con el capital privado invertido en el campo. Algunos de los casos más representativos son por ejemplo, los de la región de La Laguna, en donde se cultivó algodón y trigo en las casi 450,000 hectáreas repartidas. Otra emblemática fue la zona henequenera de Yucatán, en donde se repartieron 336,000 hectáreas, o el Valle del Yaqui, en donde se repartieron 53,000 hectáreas para cultivar arroz, trigo, algodón. Otras zonas fueron las de Michoacán, de Lombardía y Nueva Italia, donde se repartieron 61,000 hectáreas de cultivo de arroz, limones y pastoreo. En el caso de los ferrocarriles, que es quizá la primera de las grandes expropiaciones del cardenismo, fue firmada el 23 de junio de 1937 y se publicó al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. Aunque gobiernos previos habían tomado cierto control sobre las empresas ferroviarias y a pesar de que el Estado poseía desde el porfiriato el 51% de las acciones del ferrocarril, lo cierto es que la presencia de capitales extranjeros en estas empresas había llevado a que el Estado mexicano perdiera recursos al verse presionado por los extranjeros para recibir subsidios, exenciones fiscales, apoyo para controlar a los trabajadores que demandaban mejores condiciones laborales, etc. ¿no? Y bueno, después de la Revolución, el estado de esta industria ferroviaria nacional se encontraba en un estado muy malo. Y bueno, pues en vista de la importancia estratégica que tenía contar con buenas vías de comunicación, es que finalmente el presidente toma la decisión de nacionalizar la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, S.A. Los argumentos dados por el Estado para hacer esta expropiación son súper interesantes y reflejan muy bien la visión cardenista. Este decreto de expropiación señalaba, a palabras más, palabras menos, que la empresa había estado organizada con propósitos principalmente lucrativos, de ganancia, que se trataba de una empresa de tipo capitalista y que, bueno, esto no cuadraba con el objetivo del gobierno, que era darle una franca orientación de beneficio público para prestar un servicio eficaz y ampliar el tendido de vías férreas a lugares que convenían al Estado y no necesariamente a las empresas. Se hace evidente, entonces, cómo es que había una clara intención de privilegiar los intereses colectivos, los de la nación, en contraposición de los intereses particulares. Y bueno, llegamos a la expropiación petrolera, que es quizá la más emblemática de este periodo, por la manera en que fue apoyada por la población, como sabemos. Esta expropiación fue decretada el 18 de marzo de 1938 y bueno, la situación había venido escalando semanas previas a esta expropiación por un conflicto entre las compañías petroleras privadas y los trabajadores mexicanos que en ellas laboraban. La noche de ese día, el presidente comunicó a través de la radio a toda la nación que el gobierno había decidido aplicar aquella ley de expropiación a los bienes de estas compañías para normalizar la producción. Y bueno, pues ese mismo año se creó la compañía estatal Petróleos Mexicanos. Es muy interesante cómo reaccionó la población. Lo que hicieron fue casi inmediatamente salir a las calles a manifestar su apoyo a esta medida que había tomado el presidente. El 23 de marzo
fue el día en que se ocurre esta manifestación multitudinaria en las calles de la Ciudad de México, expresando el respaldo de la nación a esta medida tomada por el presidente. Las mantas que se pueden ver en las fotografías son muy elocuentes y decían "Viva Cárdenas" o "El pueblo con Cárdenas". Y bueno, son conocidas las imágenes en las que se puede ver a las personas haciendo fila para entregar donativos que sirvieran para pagar la indemnización a estas compañías petroleras extranjeras, que además exigían su pago casi que inmediatamente, ¿no? Estos donativos, que podían ser en efectivo, en especie, pues eran desde joyas y pieles hasta aves de corral y juguetes infantiles, ¿no? Entonces resulta realmente conmovedor ver, por ejemplo, el recibo que se dio a un niño llamado Martín Silva por su cooperación de 5 centavos para el pago de la deuda petrolera, y que decía: todo sacrificio por la patria es pequeño. Y bueno, en lo que tiene que ver con la energía eléctrica, es importante señalar la creación de la Comisión Federal de Electricidad en 1937, que fue absorbiendo poco a poco a empresas pequeñas, regionales, que estaban en manos de privados, aunque, bueno, en realidad la nacionalización de la industria eléctrica se da hasta 1960, cuando se da la expropiación de la Mexican Light and Power Company. Ciertamente la creación de la comisión pues fue importante. Esta compañía que menciono fue la última gran empresa del ramo que estaba en manos privadas, pero la privatización empezó con el cardenismo. Todas estas expropiaciones, además, se consiguieron con el apoyo popular que el presidente Cárdenas tuvo y que consiguió haciendo de los intereses de estas masas los primeros en su lista. El Estado intervino en los conflictos agrarios y lo hizo casi siempre a favor del campesinado. Intervino en los conflictos laborales y también lo hizo a favor de los obreros. Y a favor de la nación cuando el conflicto era entre los privados y extranjeros o entre los intereses colectivos nacionales. Así pues, el Estado cardenista se fue haciendo cada vez de más instrumentos que le iban a permitir ejercer una política económica mucho más amplia y mucho más efectiva. Y bueno, para la parte final del cardenismo, ya es posible ver un Estado que cuenta con muchos más elementos, que es más interventor, que tiene más medios de política pública, que está transformando la estructura económica del país. Lo subrayo, es a partir de la administración de Lázaro Cárdenas que el modelo económico mexicano sufre una modificación de fondo. ¿Cuál es? Pues que pasa de ser un modelo liberal, ortodoxo, que va a buscar la estabilidad de precios y que poco va a intervenir en la actividad productiva, como lo fue hasta antes de su llegada, a ser un Estado plenamente interventor que busca altas tasas de crecimiento y la creación de empleos. Ya no se va a tratar de un Estado que intentará defender el tipo de cambio a cualquier costo, sino de un Estado que va a privilegiar el crecimiento económico y que además va a estar dispuesto a usar la política monetaria para apoyar y financiar los proyectos públicos. Es evidente entonces que se trata de un cambio de enfoque. Si antes el objetivo había sido controlar la inflación, ahora el objetivo iba a ser prioritariamente crecer. Y bueno, parte de la discusión en este contexto iba a suponer hablar del papel del Banco de México y hasta dónde tenía o no que financiar los proyectos del Estado mexicano. Unos decían que la política monetaria debía centrarse únicamente en regular el crédito y los precios internos. Pero otros, los funcionarios cardenistas y principalmente el secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, argumentaban que además de regular el crédito y los precios, la política monetaria debía principalmente apoyar las funciones de la Secretaría de Hacienda y financiar el gasto público. Entonces eran dos visiones contrapuestas. Y de esta visión, de esta discusión, se desprende la idea de que la expansión del gasto público que se da en el periodo cardenista
que aumentó de 265 millones de pesos en 1934 a 604 millones de pesos en 1940, se hizo con déficits, señalando que el gasto fue mayor que los ingresos. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, es verdad que entre 1937 y 1938 la Secretaría de Hacienda sí excedió el límite legal establecido como crédito para el Estado. Se excedió gastando 90 millones de pesos cuando lo autorizado eran 38 millones. Y bueno, en ese panorama el Banco de México reaccionó inmediatamente haciendo pública la petición de que se garantizara por escrito por parte de la Secretaría de Hacienda la seguridad del capital privado y el pago del sobregiro. Esta publicidad que recibió este caso dejó la impresión de que a partir de entonces las obras del Estado se financiaron con gasto deficitario, con crédito del Banco Central. Pero ¿fue así de verdad? Bueno, al respecto, el historiador Enrique Cárdenas, historiador económico que ha estudiado la política monetaria y fiscal del periodo, afirma que ni durante el gobierno de Cárdenas ni en el sexenio siguiente la Secretaría de Hacienda permitió que surgieran déficits públicos y que cuando sí sucedió, como ocurrió en 1938, lo limitó hasta donde se pudo. ¿De qué cantidades estamos hablando? Para 1938 se señala que el financiamiento permitido era, como ya dijimos, de 38 millones de pesos y el déficit fue de 66 millones, lo cual equivalía al 1% del PIB. ¿Esto era algo terrible? Bueno, para darnos una idea, entre 1925 y 1940, el déficit en Estados Unidos fue equivalente al 3.2% del PIB. Entonces no era algo poco frecuente en el contexto del modelo de Estado benefactor y después de la crisis además, recurrir a este tipo de préstamos de la banca central para financiar al Estado. Y sin embargo, es notable la moderación con la que el régimen de Lázaro Cárdenas se mostró en este sentido. Y bueno, para 1940 el Estado mexicano contaba entonces con los instrumentos de política económica necesarios de un Estado moderno, lo cual consiguió además sin utilizarlos de forma irresponsable, sin abusar de sus facultades y sin un financiamiento inflacionario, ¿no? Esto es notable. Los programas públicos del cardenismo no fueron financiados con déficit, sino con el crecimiento económico que siguió a la crisis de los años 30 y a una renovada recaudación tras la ampliación de la industria nacional y el cobro del impuesto sobre la renta a empresas que en ese contexto empezaron a crecer rápidamente. ¿Por qué empezaron a crecer? Pues sobre todo gracias al aumento en el poder adquisitivo del salario y al crecimiento del consumo que fue consiguiente a este poder adquisitivo, ¿no? Es importante subrayar que el inicio de la gestión cardenista coincidió con la recuperación económica nacional tras la crisis iniciada en 1929. Aunque la demanda del sector externo ayudó a México en su recuperación económica, lo cierto es que lo realmente importante fue el aumento en la demanda interna y el crecimiento del consumo, que fueron posibles, en buena medida, gracias a la mejora en el nivel de vida de los trabajadores y al aumento en la infraestructura básica que permitió a las empresas crecer. Esto facilitó la industrialización y el crecimiento del comercio interno. Entonces, podría decirse, para concluir, que las grandes nacionalizaciones del periodo cardenista, que incluyeron la tierra, el petróleo, los ferrocarriles, eran parte de una estrategia de Estado que respondía a un contexto internacional de crisis económica y de expansión de un modelo político y económico que se contraponía al liberalismo ortodoxo y que ponía como prioridad los intereses de las mayorías. Esta política estatal vino a modificar no solamente la estructura económica del Estado mexicano,
sino la relación que desde entonces éste iba a guardar con los sectores sociales, al menos durante buena parte del siglo XX. El Estado, bajo el régimen cardenista, colocó el interés público como prioridad sobre la protección del interés privado. Y sin embargo, no dejó de incentivar el crecimiento interno a través de la inversión en infraestructura que supuso un activo externo para muchas empresas. La cuestión de fondo fue la visión que sobre las responsabilidades del Estado tenía este grupo que estaba en el poder. Es muy evidente que para Lázaro Cárdenas y para el equipo del que se rodeó, el Estado era responsable del bienestar de la población. Por supuesto, llegaría un momento en el que el grupo en el poder, otro grupo en el poder, declararía la necesidad de adelgazar el Estado y liberarlo de responsabilidades y privatizar las empresas nacionales estratégicas. Pero bueno, para eso faltarían varias décadas y esa es otra historia que implicó el desmantelamiento y el desgaste del modelo económico instaurado con el cardenismo. Yo quisiera cerrar esta conversación con un fragmento de un discurso que Lázaro Cárdenas pronunció en cadena nacional por radio el 8 de diciembre de 1938 y que refleja de manera maravillosa la visión política y económica de este sexenio. Voy a citar: la revolución ha venido afirmando los principios básicos de la democracia que descansan en la mejor distribución de la riqueza, en la elevación del nivel de vida humana, en la igualdad de oportunidades de cultura y de acceso al poder de las mayorías trabajadoras. De nada sirvió hablar del gobierno del pueblo y para el pueblo cuando las clases productoras carecían de tierras, de protección en su trabajo, de escuelas para sus hijos, y solo les llevaba a los comicios para dar apariencias de origen popular a las oligarquías de terratenientes capitalistas e intelectuales que detentaron los destinos de la República. Sin duda, Cárdenas tuvo una visión de país que respondió no solamente al contexto en el que le tocó vivir, sino también a la manera en que su lucha revolucionaria se implicó tanto dentro de su estado como en el contexto nacional. Es muy interesante entonces subrayar cómo es que esa visión de estado, de país, de justicia social que Lázaro Cárdenas forjó siendo un revolucionario en funciones, pudo cristalizarse primero con el diseño del plan sexenal del que ya hablamos y posteriormente con la cristalización de ese proyecto en una serie de nacionalizaciones y de cambios en la estructura económica del Estado que permitieron hacer del cardenismo uno de los regímenes que cumplió de manera más amplia las expectativas de los que pelearon la Revolución Mexicana. Y bueno, pues con eso cierro. Agradezco muchísimo que me hayan acompañado hasta el final y espero verlos en otra ocasión. Hasta luego.